Bueno, hola a todos, ¿cómo va? Bienvenidos al seminario de extensión de la indisociabilidad entre investigación e intervención en trabajo social. Mi nombre es Leila Slovacek, soy recientemente graduada de la licenciatura en trabajo social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, antes que todo, agradecer al equipo organizador del seminario, al equipo Cátedra de Investigación en Trabajo Social 1 y al grupo de investigación de Teoría Social, Estudios Coloniales y Pensamiento Crítico por invitarme a compartir este encuentro, ¿sí? Que tiene que ver con poder socializar la experiencia del proceso de elección del tema de investigación y lo que fue la elaboración de la tesis de grado, en este caso en trabajo social. Voy a presentarles brevemente, ¿sí? Mediante una presentación de PowerPoint, ¿sí? Los puntos principales sobre el proceso de elección del tema, lo que fue el proceso de elaboración de la investigación que realicé para mi tesis de grado. Así que para esto voy a pasar a compartirles pantalla, un breve PowerPoint. Bien, acá. Perfecto. Bien, ponemos un poquito más grande para que se vea mejor. Ahí está, perfecto. Bueno, para introducirlos en lo que es la investigación, contarles un poco que mi tesis de grado fue denominada La intervención en lo social en el Centro Sociocomunitario de Responsabilidad Penal Juvenil, una reflexión desde la perspectiva de géneros. ¿Sí? Esta investigación fue dirigida por la doctora Silvana Martínez y por la especialista y licenciada Manuela Fonseca Piñeiro dos Santos. Bueno, es decir, esta tesis sí tiene que ver con la perspectiva de géneros en el ámbito de la responsabilidad penal juvenil. Este trabajo fue entregado en octubre del año pasado, en octubre del año 2020, y fue defendido públicamente por la plataforma Google Meet en diciembre del año 2020. ¿Sí? Así que fue una defensa de tesis en plena pandemia de COVID-19. Bien, bueno, uno de los aspectos más importantes en relación a la construcción de la tesis tiene que ver con la construcción del problema de investigación. Es decir, cómo enmarcar este problema, cómo surge el interés y cuáles fueron las experiencias previas que obviamente que motivaron, que motorizaron la idea y que, bueno, sin dudas me interpelan porque fue el tema que elegí para investigar. En primer lugar, este tema comienza a ser de mi interés por las distintas experiencias que me acompañaron en mi trayectoria académica en la universidad, experiencias en espacios comunitarios, experiencias en espacios relacionados con la defensa de los derechos de las niñas y adolescentes. Y estos espacios han tenido que ver con las asignaturas de taller de práctica integrada, que son asignaturas para los que no son de la Universidad Nacional de Mar del Plata o de la licenciatura en Trabajo Social. Son asignaturas que nos acompañan a lo largo de la carrera, durante 3 años de la carrera, así que son sumamente importantes en nuestra formación. Como así también, bueno, la posibilidad que he tenido de conocer distintos espacios que han surgido en los últimos años, como la creación del foro de No a la Baja, por ejemplo. Y bueno, obviamente todos los que son distintos proyectos, seminarios, charlas, capacitaciones, a la que también tuve la posibilidad de asistir, y en ese sentido poder ampliar la formación sobre el tema. Por otro lado, dentro de este proceso, otro de los aspectos más relevantes tiene que ver con mi posicionamiento ético-político frente a estas problemáticas, ¿no? Es un posicionamiento donde yo como investigadora puedo situarme y obviamente no dejar de lado mis subjetividades, que son muy importantes cuando estoy construyendo el problema de investigación. Obviamente estas subjetividades también tienen que ver con mi experiencia militante, la cual me ha acompañado durante toda mi trayectoria académica universitaria, ¿sí? Mi participación en organizaciones sociales, organizaciones políticas, que también me interpelaron desde los feminismos, la lucha de los feminismos y la perspectiva de género en estas prácticas militantes, por eso también he elegido el tema de la perspectiva de género. Y finalmente el tema comienza a tomar cierta estructura a partir de la práctica institucional supervisada que realicé en el 5º año de mi trayectoria en la licenciatura, en la cátedra Supervisión. Es una materia de 5º año de la licenciatura en Trabajo Social, donde pude insertarme en una institución que en este caso es el Centro de Referencia Territorial, antes también conocido como Centro Sociocomunitario de Responsabilidad Penal Juvenil.
Esta experiencia tuvo lugar dentro del periodo mayo 2019 a diciembre de 2019. Bueno, y en síntesis me pareció poder destacarles, ¿no?, estas 3 experiencias concretas que en definitiva nos orientan a pensar la construcción del problema de investigación, ¿sí? Este problema lo vamos pensando a lo largo de nuestra trayectoria, tiene que ver obviamente con nuestros intereses, con nuestras prácticas, con nuestra militancia, y también en base a estas experiencias es que nosotros podemos ir estructurando nuestro problema de investigación. Bien, como para poder contextualizarles un poco la elección del tema, les comento brevemente sobre el dispositivo que elegí para mi investigación. Es el Centro de Referencia Territorial, como les mencioné, que es una institución que depende del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, el cual se encuentra nucleado dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. El centro de referencia es una institución que se rige a través de las normativas legales, que son la 13298 y la 13634, ¿sí? La 13298 es la normativa provincial de derechos de niñas y adolescentes, y la 13634 es la que establece la creación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, obviamente ambas normativas a nivel provincial. Bien. De esta manera, la institución lo que hace es mantener un abordaje con jóvenes entre 16 a 18 años, que se encuentran en conflicto con la ley penal, bajo las medidas alternativas a la privación de la libertad. Es decir, que la intervención que se lleva a cabo con los jóvenes se estructura en 2 grandes ejes. Uno que tiene que ver con lo relativo a la responsabilidad subjetiva sobre el hecho cometido, trabajando interdisciplinariamente con el joven, la joven, y con su grupo familiar, y por otro lado también el eje de inclusión social, que lo que hace es mantener un abordaje más grupal y comunitario. Bien, bueno, retomando un poco lo que fue el proceso de construcción de la investigación y del tema, me gustaría darle lugar a lo que tiene que ver con los aspectos metodológicos. Bien, a partir de las experiencias concretas que mencioné en la diapositiva de construcción del problema, pero específicamente a partir de la experiencia de la práctica institucional supervisada en el centro de referencia, la cátedra de supervisión, es que pude también decidir utilizar la metodología de la sistematización, ¿sí? Podemos hablar de esta metodología de la sistematización como una metodología de investigación cualitativa no positivista, que puede posicionarse desde un pensamiento descolonial, latinoamericano y feminista, donde, bueno, como mencionaba hace un rato, nuestro posicionamiento situado, no alejado de la investigación, sino que es parte de la misma, es un aspecto obviamente más que importante. ¿Bien? ¿Qué fue lo que sistematicé en mi tesis? Sistematicé la experiencia de mi práctica en el Centro de Referencia Territorial, tomando un periodo concreto que fue mayo 2019 a diciembre de 2019. La propuesta de sistematización surge mientras yo estaba efectuando mi práctica institucional supervisada, junto al asesoramiento de docentes de la cátedra. Y en este punto me parece fundamental destacar algo, que es que muchas veces cuando empezamos a pensar el proceso de construcción del tema, es importantísimo retomar todas aquellas producciones propias que ya hayamos realizado. O sea, en este caso, en la cátedra de supervisión realizamos como segundo parcial un anteproyecto de plan de tesis. Esta metodología de segundo parcial se establece hace muchísimos años porque es algo que realmente a los estudiantes les sirve muchísimo para poder hacer el plan. Entonces la idea era que una vez que el anteproyecto de plan esté aprobado con sus respectivos directores y codirectores, poder presentarlo ya como un plan de tesis. En mi caso, el anteproyecto de plan de tesis lo construí en base a otro tema, sumamente distinto al que elegí para mi tesis, pero de todas maneras me sirvió como una gran herramienta y como una producción propia que también pude utilizar para mi tesis. Esto también se puede pensar si ustedes han escrito artículos, ponencias, trabajos prácticos, monografías, informes, obviamente que tengan que ver con su tema de interés, pero que también puedan incluir estas producciones propias y puedan retomar esos marcos teóricos, esas metodologías. Obviamente todas nuestras producciones son importantísimas a la hora de pensar nuestro problema de investigación.
Y bueno, adentrándonos un poco en lo que fue la sistematización en sí, contarles, bueno, cuáles fueron los dispositivos que utilicé para llevar a cabo esta metodología. Esto no quiere decir que si ustedes no han abordado todas estas fuentes de datos, no puedan llevar adelante la sistematización. O sea, cada experiencia que vamos a sistematizar es sumamente diferente, cuenta con diferentes dispositivos, tiempos, periodos y demás. Pero bueno, mencionarles principalmente cuáles fueron las que utilicé para mi investigación, ¿no? En primer lugar, como fuentes de datos primarias y secundarias, sistematicé la experiencia de todas las entrevistas en las que tuve la oportunidad de participar en el marco de la práctica, ¿sí? En este caso fueron 24 entrevistas en la sede del centro de referencia, tanto con jóvenes como con sus grupos familiares, y asimismo se hizo una lectura y análisis de, también 11 entrevistas en domicilio, es decir, por un lado las entrevistas en la sede de la institución, y por otro lado las 11 entrevistas en el domicilio de los jóvenes con sus grupos familiares o con los jóvenes soles. A esto le agregamos lo que fue la lectura y el análisis de los legajos institucionales, ¿sí? Todos los legajos de la institución, todos los legajos del Poder Judicial, pericias sociales, ambientales, informes sociales, psicológicos, todas estas cuestiones que he tenido la posibilidad de acceder en el marco de la práctica, también hice un análisis de eso. A esto se le suma otro dispositivo que es la participación en audiencia del juzgado de responsabilidad penal juvenil. Muchas veces con mi supervisora académica en el marco de la práctica nos invitaban a poder ir a las audiencias, así que todas esas experiencias en el marco de lo que fue la observación y obviamente las anotaciones que yo hacía, lo pude sistematizar. Algo importantísimo también y que fue indispensable para poder sistematizar las entrevistas y las observaciones, tiene que ver con esto que decía, las anotaciones en el cuaderno de campo, ¿sí? Lo que yo hice fue llevar un análisis del cuaderno de campo, de la práctica, transcribir fragmentos, discursos de las entrevistas, y en base a estos discursos que yo iba escribiendo en mi tesis, los tenía en el cuaderno de campo y después los iba analizando en mi tesis, íbamos llevando un gran análisis de lo que fue la práctica, porque en definitiva es la perspectiva que yo estaba viendo, es lo que yo anotaba, y eso fue sumamente interesante. A esto también incorporé otra fuente de datos que tiene que ver con la realización de entrevistas, es decir, entrevistas ya habiendo finalizado la práctica, decidí entrevistar al equipo técnico de la institución, que estaba compuesto por 3 trabajadoras sociales y 2 psicólogas. Fueron entrevistadas por plataforma Zoom, bajo la modalidad virtual, y para poder hacer un análisis de estas entrevistas, lo que hice fue construir una matriz de datos, ¿sí? Una matriz de datos es un cuadro de triple entrada, donde yo analizaba los discursos de las profesionales, es decir, un análisis de discursivo, un análisis de dato, y finalmente, obviamente, para poder englobar todas estas fuentes de datos primarias y secundarias de manera más integral, lo que se incorpora es mi perspectiva en lo vivenciado en la institución. Es decir, sistematizar lo vivenciado, lo transitado como estudiante en el marco de la experiencia. Bien, bueno, me pareció también importante poder contarles que en el caso de mi investigación, la misma se vio atravesada por el binomio de la presencialidad y la virtualidad, es decir, entendiendo que obviamente la experiencia de la práctica supervisada la realicé en la presencialidad, pero la mayor parte de lo que es la investigación, la sistematización, la realización de entrevistas, fueron realizadas en el marco de la virtualidad, debido obviamente a la pandemia de COVID-19. Lo que es la condición de ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, conllevó diferentes cambios a los que tuve que enfrentarme en el marco de la investigación, como fue, por ejemplo, la realización de entrevistas, que estaba pensado obviamente realizarlas presencialmente en la sede con las profesionales, y bueno, terminaron por ser bajo la modalidad virtual. Son cambios a los que tenemos que ir ayornándonos en el marco de la investigación. Finalmente, bueno, la construcción de esta investigación se ve atravesada por lo que denominamos nosotros como los interrogantes, ¿sí? Estos interrogantes son los que surgen en el proceso de construcción del problema de investigación. Son aquellas dudas, aquellos que nosotros queremos problematizar, aquello que queremos discutir, y que obviamente queremos saber más porque es un tema que nos interesa. En mi caso, a lo largo de la práctica institucional supervisada,
surgieron interrogantes, ¿no? Como por ejemplo, si se podían visualizar prácticas profesionales del equipo técnico desde la perspectiva de géneros. Bueno, en ese caso, cómo y de qué manera los profesionales del equipo técnico adquirieron esta formación profesional o formación académica sobre la perspectiva de géneros. Bueno, y en ese caso también, cuáles eran las teorías o enfoques de géneros que conocían los profesionales. Y por otro lado, si se observaban intervenciones sociales desde lo que llamamos la interseccionalidad, ¿no? Bueno, de esta manera fui pensando la construcción de los objetivos, donde pude seleccionar un objetivo general y 4 objetivos específicos, ¿no? Planteándome como un objetivo general problematizar acerca de las presencias y ausencias, de la perspectiva de géneros en la intervención en lo social, en el marco de la responsabilidad penal juvenil del CESOC, y como 4 objetivos específicos, planteé en primer lugar poder identificar estas prácticas profesionales del equipo técnico, en un segundo lugar poder reflexionar acerca de la perspectiva de géneros en las prácticas profesionales del equipo técnico, en un tercer lugar poder indagar acerca de las tensiones, resistencias, discursos e imaginarios que se presentan en el equipo técnico del CESOC sobre el enfoque de géneros, como así también poder conocer acerca de estas teorías que fueron incorporando los profesionales en sus trayectorias, y finalmente poder conocer acerca de las presencias o ausencias de la perspectiva interseccional en la intervención en lo social de quienes componen el equipo técnico. Bien, bueno, voy a sacar el Power un segundito, así, ahí está, ahí podemos vernos. Bueno, brevemente pude hacerles una introducción de lo que fue el proceso de elección de mi tema y la construcción de la investigación. Espero realmente que les haya servido de ayuda a quienes estén en el proceso de construcción de su plan de tesis o de su tesis de grado y quieran hacerme alguna consulta o tengan alguna duda o alguna cuestión que les pueda llegar a dar una mano. Ahí al principio del Power figura mi mail, que es eslovacecleila@gmail.com. Obviamente pueden escribirme sin ningún problema. Así que, bueno, nuevamente agradecer al equipo organizador del seminario, les saludo y espero que puedan disfrutar de esta instancia de formación tan importante para el trabajo social y, bueno, para otras disciplinas también. Un saludo y que estén muy bien.